Bendito es el nombre del Señor. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 7. Versículo 30 al 35. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche realmente conocen a Dios? Y no hablo solo de oír de Dios. No solo hablo de oír de Dios, de que le hayan contado una historia de cómo es Dios o nos digan que debemos servir a Dios porque sus padres han servido a Dios. Una cosa es que nos cuenten y una cosa muy diferente es vivir experiencias personales con Dios. Son dos cosas muy distintas que nosotros debemos, porque por conocimiento muchos hablan de Dios. Hay unos teólogos que son expertos y lo hemos escuchado hablar de Dios, maravilloso, pero no sirven a Dios. La pregunta es si nosotros, que hemos escuchado, a lo mejor muchos de ustedes crecieron como Mateo, como Débora, que nacieron dentro del Evangelio, ellos han escuchado y le han dicho a sus padres que deben servir a Dios. A veces escuchan las predicaciones del pastor, a veces llegan a comentarlas en la casa y a veces le dicen a los papás. Yo recuerdo cuando Josué le decía a su papá, el pastor dijo que no era así, que esto hay que hacer, que esto es lo correcto. Cuando era pequeño Josué. Ahora Josué está viviendo su propio tiempo y tiene que tener ese tiempo personal con Dios, donde también ya no es aprender lo que le dijeron, es su experiencia personal con Dios. Y vamos a ver esto, porque Moisés, que es de lo que habla desde el versículo 30, o venimos hablando desde la semana pasada, tiene una experiencia personal con Dios. Dios había escuchado, o Moisés había escuchado el Dios de los padres, el Dios que le habían contado, pero no había tenido una experiencia personal con él. Póngase de pie, vamos a leer qué nos dice el capítulo 7, versículo 30 al 35. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Escuche bien, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. Tome su asiento. Escuche bien, hay un cambio de palabras que hace el escritor, que hace Esteban, a lo que había mencionado versículos anteriores. Después lo vamos a ver. Aprendimos la semana pasada que Moisés había querido liberar a los hijos de Israel, pero no estaba preparado para hacerlo, y los israelitas tampoco estaban preparados para aceptarlo como libertador. No estaban dispuestos a aceptar su liderazgo y hasta se opusieron. Recuerden que él tuvo que huir donde a Madián, dice la escritura, donde se casó con Séfora, donde yo les dije la semana pasada que para los hebreos o para las otras naciones o para quien lo pudiera ver, Moisés era un egipcio. Y si usted ve la historia de él cuando va a Madián, se va a dar cuenta de que cuando él ayuda a las hijas de Madián, a las hijas de Jetro en Madián, en el pozo, dice: había un egipcio que nos ayudó. ¿Se recuerdan? O si
recuerda esa historia en Éxodo capítulo 2, ustedes se ponen a ver, va a ver toda la historia de Moisés y ahí está ese acontecimiento. Entonces, cualquiera que veía a Moisés parecía egipcio. Pero para los egipcios le querían dar muerte. Él era un hebreo. No tenía, por eso le decía que no tenía, no caía en ningún lado. No había conocido el nombre de lo que le habían dicho, lo que le habían enseñado su madre cuando lo crió, pero él fue adoptado de la casa del faraón. Él huye al desierto de Madián donde él debe aprender un oficio. No nos olvidemos que él fue enseñado en la corte del faraón, donde estaban los sabios, donde estaban los maestros, donde él tenía, podríamos decir, títulos, profesiones, era general, tenía rangos y tiene que huir al desierto, tiene que huir de Egipto y aprender un oficio que es un oficio de pastor, que para los egipcios ser un pastor era mal visto, no era bien considerado. Y Dios lo lleva sin que él sepa, porque esto nosotros lo sabemos ahora porque tenemos la escritura, pero Moisés sin saber, Dios empieza a tratar con su vida. De ser servido, pasó a servir. Los hombres que a veces predican o se engañan diciendo que Dios no nos puede hacer pasar por problema o por ninguna parte de dolor, se olvidan de que muchas veces Dios nos tiene que llevar, y normalmente se habla que el desierto es donde una escuela que nosotros debemos pasar. El desierto, Dios llevó a su pueblo al desierto, pero aún en el desierto Dios da consuelo. Le habla a su pueblo y le da consuelo. El pueblo de Israel, aunque estaba en el fuego de la aflicción en Egipto, nunca fueron consumidos. Aunque nosotros pasemos por dificultades, por problemas, estemos pasando el momento angustioso de la vida, no seremos consumidos. Dios siempre tendrá una palabra de consuelo y de fortaleza para nuestras vidas. De la misma forma, Dios se compadece de los problemas de su iglesia y de los gemidos de su pueblo, y la liberación de ellos brota de su compasión. Esa liberación es tipo de lo que hizo Cristo cuando bajó desde el cielo por cada uno de nosotros, los hombres, y fue para nuestra salvación. Este Jesús al que ahora rechazaron como sus padres rechazaron a Moisés, es el mismo que Dios levantó para ser príncipe y salvador. En la culminación del verso 29, y esto cuando uno empieza a leer, uno ve que de un verso a otro pasan 40 años. Y a veces nosotros leemos la Biblia tan literal, tan como si nada. Pasaron 40 años del verso 29 al 30. Y del 29 comienza una nueva etapa en la vida de Moisés. No nos olvidemos, siendo el príncipe, pasa a ser un exconvicto, un asesino, que tiene que huir para que no lo maten. Y han pasado 40 años de aprendizaje, sometimiento, escasez, hambre, una vida errante desde un lugar a otro, de calor durante el día y frío durante la noche, buscando alimento para las ovejas, preocuparse de ellas y librándolas de animales salvajes. Más encima, las ovejas que él está cuidando no le pertenecían a él, sino que eran de su suegro. Es decir, de tenerlo todo pasa a no tenerlo nada. Y eso sucede en 40 años. Y esto es importante porque a veces Moisés pensaba tenerlo todo y no era nada de él. Cuando está en esa condición donde el orgullo ha desaparecido, donde el que era el príncipe de Egipto ya no quedan sombras de lo que él fue y se ha convertido en un simple pastor de ovejas, ahora Dios le llama para ser el libertador. Como dice Julio César, ¿me sigue?
¿Me está siguiendo? ¿Sabe que nosotros a veces actuamos como Moisés? Pensamos que son nuestras capacidades e intelecto que nos llevará a realizar cosas aún pensando que son para Dios. No nos olvidemos que Moisés tenía en su concepción que él iba a libertar al pueblo de Dios y que ese era el momento. Él pensaba, dice, lo vimos la semana pasada, él pensaba que el pueblo lo iba a escoger y el pueblo lo rechazó. Amén. Y a veces creemos que son nuestras fuerzas, que es nuestro esfuerzo, que son nuestras capacidades, que es nuestro intelecto, que es lo que yo gano económicamente, que vamos a hacer cosas para Dios. Y lo hacemos de una forma como lo hacía Moisés a lo mejor, con orgullo, creyéndose el cuento que él era, aunque él era el escogido por Dios, pero pensaba que él era, no porque él era el escogido por Dios, sino por las capacidades que él tenía. Y así como Moisés, nosotros tenemos que ser llevados a pasar por el desierto, a pasar que nosotros debemos aprender que no son nuestras capacidades, no es por mi nombre, no es por lo que yo haya hecho, realizado, sino lo que Dios realiza en cada uno de nosotros. Moisés tuvo que aprender durante estos 40 años que llegó a cuidar las ovejas que no eran de él. Imagínense, a ser un pastor ni siquiera de sus ovejas, sino que un pastor de las ovejas de otro, de su suegro, aunque era su suegro, pero dice la escritura y lo deja muy recalcado, que cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, no eran las de él. Es decir, podríamos decir que llegó a la humillación al máximo. Y cuán necesario es que nosotros muchas veces lleguemos a esa humillación para poder reconocer a Dios. Y cuando llegamos a esa condición, ahora Dios dice, ahora es el tiempo. Es ahora el tiempo en que yo podré bendecir. Cuando vemos y podemos comprender cuánto es la necesidad y la dependencia que debemos tener de Dios. A Dios le gusta obrar en nuestra debilidad, en nuestra humildad. Cuando aprendemos que todo lo que somos, tenemos y podemos llegar a ser, es Dios moviéndose en nosotros y haciendo en nuestras vidas. Observemos lo que sucede en los versículos 30 y 31. Pasado 40 años, un ángel. Algunas traducciones hacen ver que solo es un ángel, pero debemos hacer la diferencia con el ángel del Señor, el Hijo de Dios, como se desprende de su denominación o como lo nombra a sí mismo Jehová en Éxodo 3:2. Dice el ángel de Jehová. Si usted lee Éxodo 3:2, dice el ángel de Jehová. Un nombre que no puede, sin la más alta presunción, ser asumida por cualquier ser creado, ya que aquel cuyo solo nombre es Jehová es el Altísimo sobre toda la tierra. Y esto nosotros debemos tenerlo presente. Aunque muchas traducciones dicen que es solamente un ángel el que le habló, no. La Escritura nos dice que es el ángel de Jehová y tiene una preeminencia sobre todo. Porque si dijéramos que fuera solo un ángel, hablaríamos que también es una creación solo de Dios. Y no es Dios. Pero aquí hace la diferencia el escritor. Es el ángel de Jehová. El énfasis que se puso sobre el ministerio de los ángeles en la vida de la nación de Israel, que el ministerio de los ángeles fue prominente a través de toda su historia. Ellos creían en los ángeles. Había una fracción que eran los saduceos, que ya aprendimos en otros cultos, en otras reuniones, en otras predicaciones, que ellos eran los que no creían, pero los fariseos sí creían, el Sanedrín sí creía en los ángeles. Fue por tanto el ángel del pacto. Y esto es importante, porque el que se le apareció a Moisés fue el ángel del pacto, el ángel de la presencia de Dios, quien entregó la ley de Moisés, estuvo con la iglesia en el desierto y les dio posesión de Canaán como el capitán del ejército del Señor. Es interesante destacar que cuando esta frase se usa en Deuteronomio 26:14,
27:10, 28:1 y 62, en el fragmento de un antiguo papiro de la Septuaginta, en la colección Papiro Foudat 266, el nombre de Dios aparece escrito con caracteres hebreos, cuadrados dentro del texto griego. Este fragmento data del siglo I antes de Cristo. ¿Y por qué es importante y se lo remarco? Porque no es solo un ángel, no es solo un mensajero, es el Dios creador de todas las cosas, el que llamó a Moisés. Amén. Se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, para otros también es Horeb. Estaba en los confines de la tierra de los madianitas, este monte, no lejos del Mar Rojo. ¿Y por qué es importante? No nos olvidemos que ellos pensaban que solo Dios se movía donde estaba el templo. Y aquí Dios se está moviendo en un lugar muy distante, donde aún ellos ni siquiera conquistaban, sino que estaban, no nos olvidemos que estaban presos en Egipto. En la llama de fuego una zarza. Las zarzas en el desierto siempre se consumían, era algo habitual. Es un arbusto que, aunque de materia combustible, aquí ocurre algo diferente que llama la atención de Moisés. Dice la Escritura: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Cuando Moisés lo vio, se asombró al verlo. Se preguntó por qué la zarza que ardía no se consumía. Era un fenómeno cuya solución no podía proporcionarle todo su saber egipcio. Y al acercarse él para contemplar, vino la voz del Señor diciendo. Y esto, por eso le digo que Moisés solo había escuchado de Dios, sabía quién era Dios, pero no había tenido una relación personal, una aparición, o si lo llamáramos así, con Dios. No había presenciado un milagro de Dios, no había presenciado algo que Dios le mostrara lo que él podía hacer o el poder que él podía hacer. Él había visto durante esos 40 años a lo mejor muchas zarzas arder y que se consumían. Estaba en el desierto, y lo que menos hay en el desierto son lugares donde ocultarse, donde refrigerarse, y cuando encuentran un oasis en el desierto, lo valoran como si... Por eso digo que Moisés fue errante, porque para buscar pastos, buenos pastos para las ovejas de su suegro, tenía que ir de un lugar a otro. Le llegaba la noche y tenía que quedarse ahí, y guardando la oveja. Entonces, la vida de él fue muy distinta a la que vivió. Por eso cuando él ve aquella zarza que está ardiendo, pero no se consume, le llama la atención. Él tenía todo el conocimiento, no, es decir, si prendo algo esto debe quemarse, es decir, lo mismo que hacemos nosotros aquí, es decir, no será imposible y nos va a llamar la atención que si hacemos fuego y veamos que los palos no se queman, que se mantienen ahí, nos va a llamar la atención y nos vamos a acercar y va a salir una voz que nos va a decir: yo soy el Dios de tus padres. Dios le dijo, o esa voz le dijo saliendo desde ese fuego. Imagínense la combustión que está encendida, los palos no se queman, lo vemos y nos acercamos. Y desde ahí salga una voz diciéndonos: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. A mí me encanta la presentación que hace el Señor. Qué presentación tan maravillosa. Expresiones que muestran suficientemente que la persona que habla no era un simple ángel, sino que poseía la verdadera deidad, y por lo tanto también se le llamaba ángel o mensajero. Era el Hijo de Dios, el mensajero del Padre para los hombres. Qué maravilloso que la presentación, y me recuerdo la presentación que hizo Jesucristo, y que los vimos también en una serie de mensajes de los yo soy que nombra Jesucristo. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que no.
que no se aferra, el que no lleva fruto será corto. No, ese es de otra serie. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios se presenta a Moisés diciéndole: yo soy. Y la conversación que tienen, parafraseando lo que más adelante pasa: ya, ¿y en qué nombre voy? En el yo soy, el que soy. Ese se le aparece a Moisés. Ese Dios poderoso, ese Dios creador de todas las cosas, ese Dios que da oportunidades cuando alguien pensaba que ya no tenía ninguna. Ese Dios que había huido, ese Moisés que había huido, que estaba allá y que pensaba que ya no tenía esperanza, Dios se le aparece en el momento menos esperado de su vida. En el momento que él ya se había conformado con la vida ya que llevaba, ni siquiera se acordaba de que él podía ser el libertador de Egipto o del pueblo de Israel en Egipto, sino que al contrario, en ese momento Dios lo llama, y lo llama presentándose: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, al que saqué de Ur de los Caldeos. Si usted empieza a revisar, ¿qué le quiere decir eso? Al que yo le preservé, al que le di promesas, al que le dije que mi pueblo iba a estar cautivo, que iba a estar ahí oprimido, que iba a ser esclavizado, pero que yo iba a levantar un libertador para liberarlo. Y hoy, diciéndole a Moisés, le dice: tú eres aquel libertador. Pero ¿cómo yo? Hasta había visto ya en ese momento Moisés su condición, que era tardo. Dijo: no, pero yo no sé hablar, yo soy tardo de lengua, no. ¿Por qué yo? Mejor manda a otro. A ti te va a ayudar tu hermano, pero eres tú el escogido. Cuando ya no había esperanza. Por eso le digo que Dios siempre nos da esperanza. Y aun cuando pensamos que no hay ninguna, y a veces cuando pensamos que estamos bien, Dios nos tiene que llevar abajo nuevamente para que nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No son nuestras fuerzas, no es nuestro intelecto lo más alto que podamos llegar. Es Dios siempre obrando en nuestras vidas. Dios le dijo a Moisés que él había oído la queja de ellos. Y no, la queja a lo mejor el clamor, la petición, las oraciones que el pueblo de Israel estaba haciendo porque estaban presos, ya estaban cansados, ya estaban oprimidos, y Dios vio su necesidad. Fue por eso que los liberó, y fue por la misma causa que proveyó un Salvador para nosotros, para usted y para mí. Cuando Dios ve su necesidad, cuando Dios ve mi necesidad, cuando yo ya me rindo a las plantas de Él y reconozco que no puedo con mi fuerza. Señor, te quiero alabar, quiero sentir lo que siente mi hermano, y a veces lo hacemos con nuestra fuerza y no podemos. Y a veces nos preguntamos: me gustaría sentir lo que siente la hermana de acá o el hermano de allá, me gustaría sentirlo. Pero a veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Es tiempo en que nosotros podamos decir: Señor, no puedo con mi fuerza, obra tú, me rindo, aquí estoy. Pero a veces obramos de formas distintas. No fue, y Dios no se mueve porque nosotros fuésemos unas buenas personas. Olvídese de eso. Dios nos miró y nos vio, y no vio nada sino a pecadores contaminados con una inclinación natural a hacer el mal. Todos estábamos en un estado de perdición, pero Él nos amó a pesar de nuestra condición tan lamentable y envió a su Hijo. Amén. Amén. A este Moisés, dice, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le había aparecido en la zarza.
Aquí nuevamente la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aunque Israel había rechazado a Moisés y su liderazgo, Dios puso a Moisés con señales que se podían confundir, incluyendo la zarza quemándose en el desierto. Aunque Israel rechazó a Moisés en lo que se podía llamar su primera venida, él quedó siendo el libertador elegido por Dios para Israel. A este Moisés, a quien habían rechazado, los oyentes que estaban en ese Sanedrín, que profesaban ser seguidores leales a Moisés, pero les recuerda que este mismo Moisés, a quien Dios levantó para ser libertador de Israel, fueron rechazados por ellos mismos. Moisés, a quien ellos rechazaron, el rechazo de Moisés por los judíos es semejante a lo que los judíos hicieron más tarde con Jesús. Moisés, enviado como libertador de la nación, prefiguraba al Jesús enviado más tarde como libertador y redentor del pueblo de Israel. En estos versículos que constituyen el punto culminante del testimonio sobre Moisés, en forma elevada, y le pido que no se pierda los próximos versículos porque es como un himno, es una oda que hace Esteban cuando empieza a hablar de Moisés, lo que realizó, lo que hizo, su inclinación a ponerse por intercesor del pueblo que había pecado, cuando aún querían volverse a Egipto, y él intercede. Te puedo dar otro pueblo, le dice el Señor. No, yo quiero a ese Señor. Por eso le digo, no se pierda lo que Dios va a seguir hablándonos a través de la vida de Moisés. Y le digo que es un himno cuando empezamos a ver cada cosa que empieza a desenvolverse, cómo Dios obra, cómo Moisés empieza a ver los milagros a través de este Dios que se le aparece una simple zarza. A veces queremos que Dios se nos aparezca en cosas maravillosas, que venga un ángel del cielo y te diga, ya hasta cuándo no me vas a servir como corresponde, hasta cuándo vas a jugar a ser cristiano, hasta cuándo vas a estar a lo mejor aquí dentro de la iglesia, pero estás en otro lado. Porque a veces nos sucede, a veces nos pasa, podemos estar aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. Pensamos que va a ser un ángel, que va a ser un esplendor de luz, pero quiero decirte que en esta tarde un simple pastor que está por cumplir 15 años en esta ciudad, que Dios lo ha bendecido, lo ha guardado, te puede decir en esta tarde que ya Dios quiere que tomen las cosas de Dios en serio. Amén. Con estos párrafos Esteban rechaza de una manera muy impresionante la acusación de que él ha blasfemado contra Moisés y contra Dios, porque sus palabras son una adhesión emocionante al príncipe y libertador del pueblo judío. Esteban ve en Moisés al que fue llamado por Dios mediante un ángel, conoce el poder milagroso de Moisés en la salida de Israel de Egipto, conoce su don de profecía y con el que contemplando el tiempo futuro habló de aquel profeta que Dios haría surgir. Verso 37 es maravilloso. Les decía que observáramos lo que decía el verso 35, porque el pueblo de Israel le había dicho a Moisés que quién lo había puesto por gobernante y juez, ¿cierto? Y Esteban les menciona que Dios lo había enviado como gobernante, pero como libertador. Y hace una diferencia. Juez es alguien que juzga, gobernante es alguien que gobierna, pero libertador es alguien que rescata. En otras traducciones, en vez de libertador, se le llama redentor. La palabra griega es lutretos, que proviene del verbo lutroma, que significa liberar o rescatar. Si no entiende bien, la traducción está abajo. También está relacionada con el sustantivo lutrón, que significa rescate.
El verbo se usa para referirse a la liberación de que se consigue a través de Jesucristo, de quien se predijo que sería un profeta como Moisés. Tal como Moisés fue el libertador de los israelitas de Egipto, Jesucristo es el libertador de toda la humanidad mediante su sacrificio redentor. La palabra que utiliza aquí Esteban para decirle, así como Moisés libertó, rescató, fue el redentor de la nación que estaba cautiva en Egipto, donde no podían hacer nada, donde a lo mejor se podían levantar como una revuelta, pero iban a seguir siendo esclavos, no tenían quien los pudiera libertar, quien los pudiera guiar, como es la condición que muchos de nosotros a veces vivimos o vivimos anteriormente, cuando estábamos oprimidos, presos por nuestros pecados. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor. La humanidad necesita a este Salvador. Amén. Y le pone, no solo es el gobernante, quien los va a gobernar, quien los va a dirigir, quien los va a guiar en el desierto, porque eso es lo que hizo Moisés, pero cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice que va a ser gobernante y libertador, la pregunta es si Dios está gobernando nuestras vidas. Si le escogimos como gobernante de nuestro corazón, de nuestro ser, la pregunta es si yo me dejo gobernar por lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde nosotros caemos en el grave error, que muchas veces decimos que sí, pero nuestros actos, nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Por eso pasó 40 años más Moisés en el desierto. Ellos sabían que Moisés era el gobernador, igual se le levantaron en revuelta. ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Acaso Dios no puede con nosotros? Y se le levantaron los que eran cercanos. ¿Se recuerdan o no? Aarón y su hermana. Y a una le salió hasta lepra. Por mañosa, no. Por envidiosa. Por murmuradora. No es como siempre le he dicho, la persona, es Dios el que pone. Dios llamó a Moisés. Dios es el que te llama a ti para usarte. Quizás no vas a dirigir un pueblo como en ese tiempo. No te llama para libertar de la esclavitud, pero sí te llama para libertar a personas que están esclavizadas en los pecados. O incluso para libertar aún tu propia vida, que aún no está consagrada al Señor. Moisés, quita tu calzado. El lugar donde estás es santo. Moisés, temiendo, temblando, aún ni siquiera siguió mirando, sino que al contrario, obedeció. El sacar los zapatos era una forma de respeto, de reverencia. Lo maravilloso que una vez más Esteban muestra de que Dios no se mueve donde uno lo encasilla. Dios se mueve donde Él quiere moverse en las personas. Es tiempo que usted y yo podamos servir a Dios. Tenemos un mensaje que entregar a aquellos que necesitan. Tenemos un mensaje que debemos aceptar nosotros mismos cuando nosotros seguimos cometiendo faltas y errores. Dios nos llama, Dios nos perdona, Dios nos da la oportunidad de poder hacer su voluntad. Cantábamos santo, santo, santo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros actuamos, nos movemos, sabiendo que somos representantes directos,
Somos representantes directos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted y yo andamos en la calle, tienen que ver a Dios. Tú y yo representamos a Dios. Y a veces en nuestro actuar diríamos, chuta, este Dios. Quedaríamos con un signo de interrogación, o las personas que dirían, ¿ese es tu Dios? ¿Así sirves a Dios? Por eso es tan importante que tengamos este encuentro que tuvo Moisés, este encuentro con Dios que cambia, que estando en la presencia de Dios, aún él no quiso mirar, que aún estando en la presencia de Dios, porque estaba la presencia de Dios ahí en esa zarza, él vio algo extraño. No podemos acomodarnos a lo que la vida, como decía Panchito, está haciendo, realizando. Como decía nuestra pastora, en esta fiesta nosotros no podemos actuar como actúa el mundo. Somos diferentes. Somos diferentes. Somos distintos. Este Redentor que libertó, este libertador que sacó al pueblo, es símil de Jesucristo. ¿Fue rechazado? Sí. Pero Él viene por segunda vez. Y viene a juzgar. Y esperemos que estemos nosotros a cuenta cuando Él venga. Dice la Escritura que éste los sacó habiéndolo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces Moisés y el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. Si hay algo que nosotros debemos hacer, es oír la voz de Dios. Es a no cerrarnos a lo que Dios nos entrega, a lo que Dios nos enseña. Amén. Si no ha tenido una experiencia con Dios, ore a Dios, busque de Dios, pídale a Dios. Si ha dejado de sentir la presencia de Dios, reflexionemos en la vida que estamos llevando. Cuando perdí esa conexión con Dios, y volvámonos nuevamente a Dios. Lo más hermoso de todo es que nosotros cambiamos como seres humanos, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No se olvide cómo se presenta Moisés. Habían pasado muchos años ya y se presenta como: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vivos, no el Dios de muertos. Manifiesta toda su representación ese Dios en aquella zarza. Y ese mismo Dios es el que nos llama a nosotros a vivir en santidad, solo para el Señor. Los otros que quieran pecar, que quieran fallar, déjelos a ellos, pero usted y yo, no. Usted y yo no debemos. Si comprendemos qué es vivir en la presencia de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros para dar luz y ser testigos a aquellos que se están perdiendo, no pierda su bendición, no pierda lo que Dios quiere hacer en usted por un momento de tentación, sino que al contrario, venza la tentación, y si no puede, la Escritura es muy sabia, que nos dice: huye de la tentación. Amén. Póngase de pies.